Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Marcos Pérez. Nuevamente tenemos una cápsula jurídica en este canal Abogados Cortés y Asociados. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y compartan este video si es que les gusta y comenten si tienen algún tema en específico sobre el cual quieren que hagamos una cápsula jurídica. El día de hoy vamos a tratar el tema cuando una persona es citado como testigo, ya sea por el Ministerio Público o por el Tribunal de Enjuiciamiento. La pregunta es, ¿está obligado a declarar? En esta cápsula jurídica vamos a analizar si el testigo que es citado a declarar está obligado a dar su entrevista o qué es lo que se puede hacer. Bien, hemos atendido diversos asuntos cuando el agente del Ministerio Público cita a una persona con la intención de tomarle una entrevista como testigo. Bien, de inicio vamos a recordar quiénes son los sujetos de este procedimiento penal de acuerdo al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos que los sujetos de este procedimiento penal, en primer lugar, son la víctima o el ofendido. En segundo lugar, asesor jurídico, imputado, defensor, Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de medidas cautelares. Analizando el caso concreto, si fuera el imputado el que está siendo citado a declarar, recordemos que tiene el derecho, conforme al artículo 20 constitucional, apartado B, fracción 2, de declarar o guardar silencio. Esto en el caso del imputado. Estamos analizando si realmente el testigo que está siendo citado va a estar obligado a declarar o evitarlo. Bien, entonces tenemos que dentro de los sujetos del procedimiento penal no encontramos a el testigo y analizamos ya que el imputado, en dado caso de ser citado para que se le reciba su entrevista, puede declarar o guardar silencio, y este es un derecho constitucional que va a tener el imputado: derecho a declarar o a guardar silencio si da su entrevista o se la reserva. El hecho de que el imputado dé su entrevista o se reserve esta entrevista tiene mucho que ver con el tipo de abogados defensores que va a contratar, toda vez que estos abogados defensores tienen que elaborar su teoría del caso, tienen que revisar la teoría del delito, cómo la está estructurando el Ministerio Público y en qué etapa del proceso penal se encuentran. Por ejemplo, si una persona que se acerca con nosotros y está siendo citado a declarar ante la agencia del Ministerio Público, recordemos que ahí se están incorporando, se están integrando registros de la investigación, y en este citatorio debería de decir el agente del Ministerio Público cuál es el objeto para que se presente el testigo a declarar. No puede o no debería de sorprenderlo. En el citatorio debería decir cuál es la finalidad de que el ciudadano se presente a dar su entrevista, en este caso el testigo o la persona que se pretende que sea testigo. De lo contrario, se podrían estar violentando derechos humanos. En dado caso que sea el Tribunal de Enjuiciamiento quien está citando a declarar a un testigo, también el Tribunal de Enjuiciamiento está obligado a decirle en el citatorio cuál es la finalidad de que se presente a declarar, para qué lo quiere, con base a qué asunto. Entonces tenemos que el Ministerio Público y el Tribunal de Enjuiciamiento, en ese citatorio, en esa orden de comparecencia que le envían al domicilio del posible testigo, deberían de decirle cuál es la finalidad de que se presente a rendir su entrevista. Bien, tenemos el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
y nos manifiesta lo siguiente: toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado a declarar. Mas, sin embargo, también este mismo artículo 360 nos dice que el testigo no estará obligado a declarar sobre hechos que le puedan causar una responsabilidad penal. Vamos a ejemplificarlo con dos casos prácticos que hemos llevado. En una ocasión le giran un citatorio a nuestro representado. Él anteriormente fue funcionario público de un gobierno municipal del Estado de México. Tuvo cargos de dirección, tuvo cargos de subdirección. Hicimos una entrevista previa con él. Más bien fueron diversas entrevistas, mediante las cuales nos fue proporcionando documentos, información, y con base a la teoría del caso, con base al análisis de esos documentos, con base al análisis de lo que él nos comentaba, nosotros como abogados defensores determinamos que la entrevista sí le podía causar una responsabilidad penal, y por ende él sí compareció ante la agencia del Ministerio Público. Mas, sin embargo, su entrevista en este caso en particular le iba a causar una responsabilidad penal, y en este caso en particular no dio su entrevista. Otro supuesto: en una ocasión nuestro representado es citado por el Tribunal de Enjuiciamiento, en el cual sí se especificaba cuál era el motivo por el cual se le estaba pidiendo que se presentara a declarar. Era un asunto en el cual nuestro representado en su momento fue médico de una institución pública, en la cual lo único que se quería con la entrevista de este médico era que explicara o que reconociera su dictamen médico en referencia a una persona. Y en este caso, después del análisis, el hecho que iba a manifestar en su entrevista, en su declaración, no le causaba ninguna responsabilidad penal a nuestro representado. Bien, entonces tenemos que analizar el caso en particular. No tan solo es decir, no está obligado a presentar su entrevista. Tenemos que analizar elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios, fortalezas, debilidades. Debemos de analizar qué tipo de documentos tiene nuestro representado o la persona que quiere ser nuestro representado, con la finalidad de determinar si realmente conviene o no que se presente a declarar. Y si vemos que le causa alguna responsabilidad penal, en ningún momento está obligado a dar esta entrevista. Mas, sin embargo, si tan solo es ratificar un dictamen, reconocer algún documento en el cual no le causa ninguna responsabilidad penal, o previamente lo ofrecen ya sea el imputado, el asesor jurídico, la víctima o el Ministerio Público lo está ofreciendo como testigo, ya sabe en referencia de manera general cuáles son los hechos de los cuales él tuvo conocimiento y pueda dar de manera libre o a través de preguntas esta información sobre la cual conoce. Bien, por este día es todo en referencia a la obligación que tiene el testigo para declarar o guardar silencio. Espero sus comentarios. Hasta la próxima.